Queridos oyentes, sed bienvenidos una vez más a vuestro podcast La Cuarta Columna. Es un auténtico placer estar nuevamente juntos. Y por supuesto, a todos aquellos que por primera vez nos escucháis, os damos una cálida bienvenida y esperamos que os convirtáis en fieles seguidores de nuestro y por supuesto también vuestro programa La Cuarta Columna. Bienvenidos a bordo y os deseamos que disfrutéis del viaje. En el capítulo de hoy nos adentraremos de nuevo en el fascinante mundo de los ritos, pero el de los ritos masónicos. En líneas generales, me gustaría indicar que los ritos son las huellas que dejamos en un tiempo y un lugar determinado. Y en el caso de la masonería, cada rito practicado podríamos puntualizar que es como una complicada danza entre el vocablo y la acción alegórica. El rito, lleno de una gran potencia y vigor, se erige como si se tratara de un puente o un camino único que nos lleva directamente hacia lo trascendental. Así que preparémonos todos para sumergirnos, como digo, en los misteriosos caminos, callejones y pasadizos de la masonería por medio del capítulo de hoy, el cual llevará por título El oculto, secreto y ancestral rito de emulación. Bienvenidos a La Cuarta Columna, con José Luis Dumas y Daniel Condorcet. La Cuarta Columna, el podcast donde masonería, filosofía e historia se unen para formar vuestro espacio de conocimiento y reflexión. Imaginaros que este acercamiento a lo místico no sea individual, sino que se lleve a cabo con una trama y en un contexto de grupo. Un acercamiento, pues, con unas reglas ya fijadas, preestablecidas y aceptadas por todos, que consigue llevarnos y guiarnos por un viaje espiritual. Pues bien, aquí es donde entra en escena el denominado en masonería rito de emulación, destacándose como el característico y más practicado en todas las logias de competencia inglesa, aunque también en España lo podemos encontrar, ya que es practicado tanto en la Gran Logia de España como en la Gran Logia Simbólica Española, la que decidió incorporarlo aproximadamente allá por el verano 2018. Ahora, hagamos un pequeño esfuerzo y retrocedamos por el camino en el tiempo y viajemos hasta los albores del siglo XIX, cuando la masonería en Inglaterra estaba fraccionada, mucho antes de que la Gran Logia de Inglaterra fuera consolidada y pasara a ser denominada la Gran Logia Unida de Inglaterra. Es en ese justo y crucial momento de la historia en el que emerge el rito de emulación, tomando forma en un contexto de división y partición en la masonería, rito que con el tiempo ha dejado una huella única en las tradiciones masónicas. Como os decía, dos perfiles segmentados entre los masones antiguos y los masones modernos, los que protagonizaron una lucha encarnizada por el control de la masonería en Inglaterra. Por un lado, los llamados modernos sostenían que su enfoque en el rito masónico era el verdadero camino o senda a seguir,
mientras que los antiguos argumentaban que su práctica estaba más arraigada a las costumbres fundamentales de los masones más antiguos. En cualquier caso, una dura y feroz batalla de tradiciones que marcó un capítulo crucial, como decimos, en la historia de la masonería. Este conflicto, que tiene sus raíces en la historia medieval y en los códigos de conducta de los constructores de catedrales, y fueron los principios que sirvieron como base para la creación de la masonería especulativa, un movimiento que gradualmente fue aceptando a masones no necesariamente vinculados con la construcción. Finalmente, el 24 de junio de 1717, en el denominado solsticio de verano, se dio un paso histórico con la fundación de la primera Gran Logia de Londres. Pero, para lograr esta unión, ambas líneas tuvieron que ceder, no solo en aspectos administrativos, sino también en los preceptos legales que lo regían, y evidentemente en la forma de practicar el ritual. Un momento de convergencia que transformó el curso de la masonería británica. En los albores del siglo XVIII, el que en ese momento cumplía el oficio de segundo vigilante, el reverendo James Anderson, recibió un cometido de valiosa importancia: la búsqueda y recopilación de toda documentación histórica de la masonería. Ese encargo se materializó en el primer libro de las Constituciones, en 1723, conocido hoy en día como las célebres y acreditadas Constituciones de Anderson, una obra que abarca la historia, deberes, regulaciones y mucho más de la antigua y venerable fraternidad. Esta obra maestra fue posteriormente revisada por el propio Anderson en la edición de 1738. Así pues, dio inicio la fascinante historia del ritual inglés tal como lo conocemos hoy en día. Se gestó a partir de los remanentes de ambas corrientes masónicas, y es por eso por lo que el ritual de emulación tiende a fusionar aspectos de ambas divergencias masónicas. Recordemos que antes de la unificación de las grandes logias de Inglaterra en 1813, una y otra potencia masónica habían ya esparcido o sembrado todos sus hábitos de trabajo en diferentes y distantes partes del mundo. Este fenómeno se puede contrastar con los diversos sistemas masónicos existentes, los que poseen clara herencia de los denominados antiguos y modernos masones. Podemos ver, y es fácil observar, que los ritos procedentes del sistema o método americano, el cual es también conocido como antiguo gremio, tienen un gran cimiento de aquellos masones denominados modernos. Sin embargo, la esencia dejada por el lado opuesto, o por decirlo de alguna manera, los bautizados como antiguos masones bañaron y dejaron su impronta en los ritos de estilo o corte francés. Así, de ese modo, se entrelazan las diferentes corrientes masónicas, cada una dejando su huella en la historia de esta milenaria fraternidad. El rito de emulación, con la noble aspiración de ser natural, puro y sumergirse únicamente en la simbología del arte de aquellos constructores operativos de antaño, también supo dejar de lado cualquier añadido o artificio. Estás escuchando La Cuarta Columna, con José Luis Dumas y Daniel Condorcet. El iniciado, pues, en el rito de emulación,
se caracteriza por lograr un conocimiento y dominio del propio ritual. Se podría llegar a definir este rito como interno, ya que es a través de su práctica y el estudio cómo el iniciado incorpora y reflexiona sobre los diferentes mensajes comprendidos en los textos de apertura y clausura de los trabajos en logia, así como los textos de iniciación, los textos de pase a segundo grado y los textos de la exaltación a tercer grado. Incluso podríamos llegar a decir que el rito de emulación está más próximo al lado místico que al dramático, pues la verdad es que su progresión desde que se es aprendiz hasta la llegada a la maestría se basa en un compromiso moral y en el constante perfeccionamiento, por lo que nos encontramos ante un rito que busca la esencia, la conexión profunda con los principios masónicos y que va más allá de lo superficial. En el rito de emulación, la disposición de los oficiales en el templo sigue una estructura reconocible, con la distinción de que el secretario y el tesorero ocupan la columna norte frente al segundo vigilante. Tendríamos también que destacar que el rito de emulación adquiere una importancia extraordinaria en el ágape fraternal, que sigue a la tenida y se prolonga hasta el último brindis, pudiendo confirmar también que es la celebración ritualística de la unión de personas libres y virtuosas que basan la fraternidad del momento en la construcción de una humanidad más libre, igualitaria y fraternal. Las reglas que rigen el ágape están bajo la dirección del oficial que desempeña su labor como maestro de ceremonias y, de acuerdo con el venerable maestro, establecen que cada miembro de la logia tenga la facultad y la responsabilidad de contribuir con diferentes opiniones y reflexiones para que todos los asistentes consigan de ese modo enriquecerse con las exposiciones. Así, se destaca la complejidad y el significado intrínseco de las dinámicas en el rito de emulación. Aunque el ritual de emulación tenga muchos aspectos parecidos a otras corrientes masónicas, en realidad hay notables diferencias en relación a otros ritos trabajados en diferentes partes del mundo, los que evidentemente no nos pararemos a analizar o exponer en el capítulo de hoy. Y aunque solo sea por poner un ejemplo, a diferencia del rito escocés antiguo y aceptado, en el rito de emulación, sus miembros no están obligados a realizar planchas. Estos trabajos, en los que se ponen de manifiesto diversas reflexiones sobre diferentes temas simbólicos relacionados con el grado en el que se esté trabajando. En conclusión, queridos oyentes, al igual que otros, el ritual de emulación es uno de los sistemas más bellos que existe, siendo además uno de los que menos variaciones y modificaciones ha sufrido con el paso de los siglos, y siendo este el fruto de la estricta representación de la masonería de Inglaterra. Este rito, sin lugar a duda, es un ejemplo de lo que la masonería puede llegar a ser en todas partes del mundo, siempre y cuando se aprenda a respetar las reglas del sistema masónico. Pero para finalizar, me gustaría aclarar que en algunos países que también utilizan el rito de emulación, este es mezclado con otros rituales, como por ejemplo el rito de York. Actualmente hay muchas formas de trabajar en masonería y hasta podría decirse que hay casi tantas como logias existentes. Del mismo modo, también hay muchos procedimientos, sistemas o ritos con muy variados nombres, pero sin embargo, el rito de emulación coincide esencialmente con lo mantenido
por la Logia de Emulación desde su consagración. Queridos oyentes, una vez más hemos llegado al final de este capítulo. Y si hemos conseguido nuestro propósito de acercaros, aunque solo haya sido un poquito, al rito de emulación, ya nos sentimos felices. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y que hayáis disfrutado del viaje. Y hablando de felicidad, recordad que os esperamos en el próximo viaje. Pero hasta entonces, no os olvidéis de ser felices. En la vida hay dos cosas que nos definen: la paciencia cuando no se tiene nada y la actitud cuando se tiene todo. Os esperamos aquí, en la cuarta columna. Recordad, tenemos una cita.